Bienvenidos barbers, mi nombre es Isaac Reyes. El día de hoy les traigo un desvanecido. Espero que les guste y empecemos. En primer lugar vamos a sacar nuestros obscuros con nuestra máquina clipper en ajuste totalmente cerrado y con el clip de nombre 3. Vamos a retirar todo el exceso de cabello de todo alrededor del cráneo de nuestro cliente para poder después empezar a realizar nuestro desvanecido y que luzca de la mejor manera. Recuerden barbers que siempre hay que trabajar en orden. En este caso primero empecé de la parte lateral derecha y voy a concluir en la parte lateral izquierda para retirar todo el exceso de cabello. Si se dan cuenta pues ya quedó. Ahora con apoyo de nuestro peine flat top en la misma máquina, en el mismo ajuste con el clip de nombre 3, igual vamos a ir puliendo y quitando todas esas imperfecciones, ese peso que tiene el cabello para conectar lo más corto con lo largo. Igual vamos a empezar de derecha a izquierda en orden para no perder el desvanecido. Bien barbers, en este punto hago un paréntesis destacando la máquina Clipper, la marca Kemei. Creo que es buena máquina, es 100% recomendable. Si pueden ver unos de mis videos, los buscan. Tengo la revisión de estas 3 máquinas que estoy ocupando en este video. Y pues creo que es una buena opción si empiezan como barbers. Tienen buena potencia, ergonomía y pues claramente se ve en el video. Bien amigos, el siguiente paso es siempre sacar primero nuestros blancos con la máquina clipper en ajuste totalmente cerrado. En este caso vamos a hacer un taper fade bajito. Vamos a sacar la luz. Y posterior vamos a abrir totalmente la palanca. Y vamos a conectar el cero cerrado con el cero abierto. El siguiente paso es palanca a la mitad. Y quitamos esta pequeña línea. El siguiente paso es colocar la peineta o el wall clip .5 con palanca totalmente abierta. Y vamos a conectar 1 centímetro arriba. Volvemos a hacer el paso anterior. Vamos a poner la palanca de elevaciones a la mitad y vamos a conectar esa pequeña línea que se llegue a ver. Posterior colocamos el wall clip de nombre 1 con la palanca totalmente abierta y vamos a subir otro centímetro más para quitar esa oscuridad que todavía se nota ahí. En este punto pues ya conectamos los blancos, si se dan cuenta, los blancos, los grises y los negros. Posterior colocamos el wall clip del 1.5 con palanca abierta y quitamos otro poco de oscuridad que nos queda en el desvanecido. El siguiente paso es sacar todos nuestros blancos con la trimmer, ¿vale? Si se dan cuenta estoy utilizando el nuevo combo que hace una semana subí, entonces para que vean cómo funciona. Vamos a quitar el resto. Igual si ustedes ven que les queda una pequeña línea, lo pueden eliminar con la navaja. Pero en este caso, pues, como lo quiere muy bajito el cliente, entonces no hay tanto problema. Nuevamente con la máquina trimmer, vamos a marcar lo que es el cerquillo y los laterales. Entonces empezamos por el cerquillo. Si se dan cuenta, estoy utilizando la punta de la trimmer para darle bien la definición al cerquillo. Limpiamos con nuestro peine facial y después nuestros contornos. Bajamos la oreja del cliente, igual con las puntitas de la trimmer. Yo estoy eliminando todo el exceso. Recuerden que nada más hay que quitar el exceso, no hay que subirnos mucho. Y continuamos en línea recta. En este caso el cliente únicamente quiere el contorno de la nuca
redondo. Entonces vamos a ir quitando todo ese exceso. Y posterior vamos a voltear la máquina y vamos a eliminar el exceso. Ya posterior el exceso que nos quede, vamos a pasar la navaja para darle más definición al corte. Bien, barber, siempre mi recomendación es que trabajen en orden a la hora de hacer o trabajar la nuca. De en medio, empiecen de en medio hacia los lados. En este caso ya voy a concluir de este lado, pero voy a empezar en medio de la nuca. Y si se dan cuenta, también estoy usando las puntas de la trimmer de la mitad hacia afuera para que pueda hacer una curva perfecta. Ahí voy. Con calma. Recuerden que aquí en la barbería no importa el tiempo, sino el resultado de sus cortes de cabello. Voy a continuar. Voy eliminando el resto con el otro lado de la máquina. Tiene buena potencia esta máquina. Entonces sí elimina todo el cabello. Voy a continuar por el contorno de la oreja. Igual si se dan cuenta, nada más estoy quitando el exceso. No estoy quitando nada más que el exceso. Aquí quiere retirar todo el cabellito o el vello que tenga el cliente, para que se vea lo más presentable. Y ya llegué al lugar de la patilla y como va a ser un taper fade muy bajito, entonces voy a eliminar lo que sobra para sacar los blancos del corte. Ahí está. Y voy a concluir con el cerquillo. Ahí está. Bien, barbers, recuerden que siempre por cada cliente tienen que tomar una navaja nueva. En este caso yo uso Dorco. Lo tronamos por la parte de en medio. Desprendemos. La otra parte la guardamos y utilizamos la mitad. Abrimos nuestro navajero. En este caso yo estoy ocupando uno de mariposa. Colocamos la navaja y ya esté lista para empezar a trabajar todos los contornos de nuestro cliente. Posterior, ya teniendo nuestro navajero con la navaja preparada, vamos a colocar un poco de gel para no irritar al cliente. En todos los contornos hay que trabajar con limpieza. Pues yo uso un aplicador para que vaya trabajando toda el área donde voy a retirar el vello, el cabello que queda del cliente en orden. Entonces lo voy aplicando en todo el contorno para que la piel se humecte y se vaya haciendo más suave a la hora de pasar nuestra navaja. Barber, siempre recuerden trabajar en orden. En este caso yo voy a trabajar del lado izquierdo y voy a concluir en el lado derecho. Vamos retirando con cuidado. Igual usen las puntas de su navaja. Van quitando el exceso. Vamos avanzando con calma y nada más vamos a quitar el exceso que haya quedado en el cliente. Voy avanzando con calma y voy retirando todo el exceso. Si se dan cuenta, yo tengo ya aquí previamente preparado papel para quitar todo el exceso y dejar los residuos en el papel. Sigo avanzando con calma. Recuerden estirar la piel
así como van avanzando, en pequeñas secciones para que no vayan a lacerar la piel del cliente. Continúo y voy a terminar por el lateral derecho. Este exceso pues lo voy a quitar con la misma navaja. Lo hubiera podido retirar con la trimmer, pero decidí retirarlo mejor con la navaja para darle un poco más de presencia y que le dé un toque más profesional al corte. Se dan cuenta, ya se ve con más definición. Igual si falta definir, pues con su trimmer pueden volver a pasar aquí o los detalles que les faltan. Bien, Barber, si se dan cuenta, voy a utilizar la shader Kemei, que hace unos días subí la revisión, entonces vamos a ver cómo funciona. Si se dan cuenta, nada más vamos a trabajar la patilla, porque en la parte de la nuca dejamos el contorno redondo, entonces nada más vamos a eliminar el exceso de lo que es de la patilla. Es como un taper fade bajito, pero es con shaver. Entonces vamos a utilizarla. Nada más vamos a quitar el exceso. Movimientos hacia arriba y para conectar con la trimmer que ya habíamos pasado, hacia abajo. Primero movimientos hacia arriba y después hacia abajo. Recuerden siempre apagar sus máquinas si no las van a utilizar. Y pues vamos con el lado de la patilla izquierda. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Va? Entonces, primero hacia arriba. Y luego conectamos hacia abajo. Para que no se vea ningún tipo de línea. Se dan cuenta, pues ahí ya fusionamos. Y esto sería todo por el desvanecido. En un momento más vamos a pasar a cortar el cabello de arriba. Bien, barbers, el siguiente paso pues es cortar la parte de arriba del cabello. Voy a mojar con agua. Nada más vamos a hacer un ligero despunte y vamos a conectar esta parte de los laterales con la parte que ya realizamos el desvanecido. Entonces voy a aplicar el agua. Avientan y sacuden para que pues no vaya a escurrirle al cliente. Bien, vamos a peinar ahora el cabello hacia abajo. Vamos a delimitar, yo le llamo línea guía o una cresta. Vamos a dividir en 3 para delimitar la altura del cabello. En este caso nomás vamos a hacer un despunte. Se le llama secciones a lo que voy a hacer de la siguiente manera. De arriba. Y pues se dan cuenta, ya hice una cresta. Voy a hacer 3 secciones. La primera, la segunda y la tercera. Ya teniendo la línea guía voy a levantar y voy a dar el primer corte para delimitar la altura. Si se dan cuenta, siempre utilizo como referencia la nariz del cliente para hacer la línea guía o la cresta. Corto y ya teniendo el primer corte voy a voltear el cliente y voy a cortar hacia atrás en línea recta. Y si se dan cuenta, ahí ya tengo la altura de la línea guía y voy avanzando hacia atrás. Y así vamos a ir avanzando poco a poco en pequeñas secciones hasta llegar a la cúspide y vamos a conectar la coronilla alta con la media y la baja para conectar todo ese cabello largo con el cabello corto de la coronilla baja. Y pues creo que ya acabamos. Volvemos a bajar el cabello en la sección número 2, que es del lado derecho.
Y como ya tenemos nuestra línea guía en medio, vamos a seguir la línea guía, levantamos el cabello, estiramos bien y solamente vamos a quitar el exceso. Recuerden que nada más estamos haciendo un despunte y tenemos que conectar el cabello con la línea guía que ya previamente hicimos. Pueden empezar de enfrente hacia atrás o de atrás hacia enfrente, no importa. Lo que queremos es que el cabello quede lo más parejo que se pueda. Entonces vamos a continuar en pequeñas secciones, avanzando hacia atrás para conectar toda esa línea guía que ya previamente hicimos. Ahora vamos a pasar con la partición 3, que es del lado izquierdo, y volvemos a repetir el mismo paso del lado derecho. Recuerden que al acabar de realizar el despunte de ambos lados, vamos a hacerlo en sentido contrario para verificar que en realidad nos haya quedado totalmente parejo el despunte que queremos del cliente. Entonces tienen que ir haciéndolo con mucha calma y controlar bien sus manos, sujetar bien el cabello a la hora de que van a hacer los cortes. Vamos a verificar en manera diagonal, es decir, del frente hacia atrás, pero en manera diagonal, igual en pequeñas secciones. Voy de manera diagonal o en sentido contrario de donde ya pasé el corte anteriormente, solamente para verificar que quede completamente parejo. Si se dan cuenta, aquí unos están más largos, entonces lo que queremos hacer es que quede totalmente parejo. Entonces por eso lo estoy haciendo en manera opuesta a donde yo pasé la tijera, en diagonal, en forma diagonal. Así llegar hasta la parte de atrás del cráneo. Ya que acabé, del otro lado igual, en manera diagonal. Nada más es para emparejar esto. Miren, si se dan cuenta, de hecho aquí llegó a quedar uno más largo, entonces nada más vamos a cortar el exceso. O los que nos hayan quedado más largos. Continuamos. Y pues así ya verificamos que nuestro cabello a la hora de secarlo quede de la manera más pareja posible. Yo por lo regular siempre uso crema para peinar. Ustedes pueden usar sedal, alguna crema para peinar que tengan en casa. Con el cabello húmedo del cliente, agarramos un poco en nuestra mano y pues lo que vamos a hacer es expandirlo en las dos y aplicarlo en todo el cabello. Ahora vamos a agarrar nuestra secadora y vamos a secarlo en modo caliente. Vamos a tratar de dejar el cabello húmedo, no totalmente seco, para darle forma a como lo quiere el cliente. Ahí está. Darle forma. En este caso se peina hacia atrás. En modo totalmente caliente. Con un cepillo vamos a orientar el cabello hacia atrás.
Siempre que sequen el cabello del cliente, avienten el calor sobre el cabello. No lleguen a aventarlo hacia abajo porque van a quemar el cuero cabelludo del cliente. Entonces le vamos a dar forma. Voy a apagar la secadora y recuerda que hicimos la revisión de la secadora anterior. Entonces voy a ponerle el peine. En este caso ya no se necesita el cepillo, ya nada más con la peineta que trae vamos a darle forma. Si se dan cuenta ya le dimos forma al cabello hacia atrás como le gusta al cliente, pero si se dan cuenta de estos laterales está todavía desconectado, entonces ahorita vamos a retirar todo ese exceso para que le demos armonía a la parte larga con la parte corta. Cuenta, esta es la parte del lateral izquierdo donde nos falta conectar. Para eso voy a utilizar mi máquina clipper en ajuste totalmente cerrado y el wall clip de nombre media y el flap top, peine flap top. Voy a quitar todo este exceso que tiene el cabello. Voy a empezar. Acomodo el peine totalmente recto y voy quitando solamente el exceso, esas puntas que no nos gustan. Te dan cuenta, ya le dimos más armonía al corte. Incluso ya conectamos más estas partes cortas con las largas. Voy a continuar hacia acá atrás. Esta técnica de máquina sobre peine me gusta mucho porque es más fácil de desvanecer y conectar o quitar esas imperfecciones que tiene el cabello. Y así ustedes van quitando solamente el exceso o lo que ustedes vayan observando que requiere el corte. Igual voy avanzando en orden. ¿Se dan cuenta? Ahorita que el video estaba de frente, el cliente no se veía, pero aquí sí se ve esta pequeña imperfección, esta línea, si lo alcanzan a ver. Entonces lo voy a conectar. Nos falta un poquito. Nos queda definir el line-up o el cerquillo. Nada más vamos a quitar el exceso. No se vayan a subir de más. Nada más es el exceso. Si el cliente llegase a tener entradas, ustedes van a partir de la parte de medio, de la parte más larga, hacia la izquierda y hacia la derecha. En este caso el cliente no tiene, pero nada más vamos a quitar el exceso. Vamos a marcarlo. Recuerden que esto ya lo vamos a retirar con la navaja. Vamos a usar del otro lado. Háganlo con mucho cuidado para que quede bien definido ese cerquillo. Ahora vamos a retirar el exceso de cabello que dejamos para que se vea bien delineada nuestro line-up o nuestro cerquillo.
Igual siempre empiecen de en medio hacia los laterales izquierdo y derecho. Recuerden estirar también la piel para que no vayan a lacerar. Creo que ya quedó. Este es el resultado final. Es un taper fade bajo de las patillas y clásico de atrás. Los contornos de la nuca redondos y se armoniza muy bien con el cabello de arriba peinado hacia atrás. No se les olvide suscribirse a Barro Fido Campo, darle like si les gustó. Saludos.